Bien, entonces, ¿cuál es el dato? ¿Hasta cuánto? La producción normal de Billy, preguntó usted, y una compañera primero respondió de 500 a 600 ml en 24 horas. Ya, es hasta 1000, ¿no? Hasta 1000 ml en 24 horas. Ya. Esto es lo que se puede esperar, ¿no? Y doctor, cuando se coloca el drenaje, tiene que eliminar lo mismo, el débito, por ejemplo, de la sonda Kerr que usted dice. Claro, claro, porque Ya. tienen que tomar en cuenta que eso es la Lo producción normal. normal en 24 horas, claro. Y si está conectado a un drenaje, obviamente que va a ir todo lo producido, ¿no? Va a salir a través de este drenaje, ¿no? Entonces es lo de esperar, ¿entiende? Sí. Ya, y les decía, ¿no? ¿Qué pasa cuando un drenaje, por decir, un KER, ve que en 24 horas viene menos, es decir, por decir, en 24 horas reporta unos 200 cc nomás. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando con ese drenaje, ¿no? Puede ser que esté obstruido, puede ser que se haya Sí. salido, ¿no? Entonces ven hay que ver lo que normalmente se puede esperar en 24 horas, ¿no? Para saber si está yendo bien el postquirúrgico o no, ¿no? Si está adecuadamente el drenaje, ¿ya? ¿Y qué serán los conductos de Lushka? No sé si a dónde con ustedes ese punto. Eh, Esos conductos comunican el hígado con la vesícula, hasta donde yo sé. Perfecto, perfecto, muy bien. Son conductos que Comunicantes. exactamente, ¿no? Que a veces no son, por decir, son, ¿cuál es el término que utilizamos en anatomía para esto? Inconstantes, ¿no es cierto? Pueden producir, pueden a veces estar o pueden ¿no es cierto? Les había dicho que son la principal causa de las complicaciones, ¿no es cierto? No, a veces no las toman en cuenta y no hace la ligadura correspondiente de esto y puede producir un bilio peritoneo, ¿no? Una complicación muy frecuente en las colestectomías. Ya, dentro de y esta es fácil, ¿no? La transposición de del apéndice. ¿Cuáles las posiciones? A ver, clásica. La subsecal. Posiciones. Ya, a ver, subsecal. ¿Qué más? ¿Qué otra posición conoce? Hay retrosecal, subsecal. Está bien, habrá una preileal, ¿verdad? Pélvica. Pélvica, muy bien, preileal. ¿Y de estas cuál será la más frecuente? Retrosecal. Esa, ¿no? La más frecuente, la retrosecal. La que va por detrás del ciego y la asciende hacia el ángulo hepático, ¿no? Es la posición más frecuente. Las partes de la vía biliar extrahepática, aquí les pongo un gráfico para que se ayuden a ver fáciles. ¿Cómo está conformada la vía biliar extrahepática? Conducto colédoco, cístico, pancreático. Primero que el conducto, hay dos conductos, ¿no? El conducto hepático derecho y el izquierdo, ¿no? Hacen el conducto hepático común. Este se une con el cístico y forma el Colédoco. conducto colédoco, ¿no? ¿Y cuáles serán los segmentos del conducto colédoco? Les hablaba que tiene segmento, ¿no? A ver, ¿quién recuerda? Supraduodenal, retroduodenal, pancreático e intraduodenal. Eso, ¿no? Intrapancreático, porque hay un segmento que le decía que va por dentro de la cabeza del páncreas, ¿no? Y la parte intraduodenal o intramural, que también se llama, que es la parte que corresponde a la papila o ampolla de Baker, ¿no? Bien. ¿Qué significa el término cistocoledocolidiasis? Este es
¿A qué se refiere ese término? ¿Mm? Colecisto, coledocolitiasis. ¿Qué significa el término? Es largo, ¿no? ¿Quién recuerda? A ver, ¿nadie? Que hay cálculos en vesícula y colédoco. Perfecto, ¿no? Coledococisto, coledocolitiasis. Y hablando de coledocolitiasis, a ver quién recuerda cuál es la primaria, cuál es la secundaria. Importante también tener claro. Por ejemplo, cuáles son esas que se forman en la vesícula y luego descienden hacia el coledo. ¿Son las primarias o las secundarias? Secundária. Secundarias, ¿no? Las primarias es cuando se forma en el mismo coledo, ¿no? Esta es la clásica, los criterios de Tokio para colecistitis. A ver, ¿quién recuerda? Rápido. ¿Cuáles son los criterios de Tokio? Murphy positivo, dolor en hipocondrio derecho, fiebre, leucocitosis. Ya, esos son signos de inflamación. Hay signos de inflamación local, sistémica y hallazgos ecográficos, ¿no? Sí. Y entre los hallazgos ecográficos, ¿cuáles son? Ecográfico. Engrosamento Sí. de la pared mayor a 4 milímetros. Eso, muy bien. Agrandamento de la vesícula biliar mayor a 8 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho. Cálculos biliares y presencia de líquido perivesicular. Exacto, ¿no? Eso es importante. Y cuando se tiene esto, tenemos la certeza de que se trata de una colecistitis, ¿no? Bien. ¿Y en qué consistía la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica? ¿En qué Procedimento consiste, básicamente? Es un procedimiento diagnóstico y también sirve para hacer tratamiento. Ya, pero ¿y cómo se realiza? A ver. Se realiza directamente, no se hace ninguna incisura, se utiliza la vía que hay, por ejemplo, la boca, un orificio que ya tenga de entrada. Claro, se hace por vía endoscópica, bueno, como se Vía dice. endoscópica, sí. Claro. ¿Y por qué será retrógrada? ¿Por qué creen que es retrógrada? Retrógrada. ¿Por qué creen que es? Colangiopancreatografías, obviamente porque nos dibuja o no es para explorar lo que es la vía biliar, tanto el colédoco como el conducto pancreático, ¿no? Endoscópico, pues el método de Porque, ingreso, ¿no? sí, Retrógrada. porque por el mismo orificio que vamos a utilizar, por la misma vía que vamos a introducir el catéter, si no me equivoco, se mete, o el endoscopio, perdón, por esa misma vía vamos a extraer lo que está obstruyendo. Claro, pero más que todo porque se la realiza a partir de la ampolla de Mater, ¿no? Por eso es retrógrada. Entramos por donde en realidad sale la bilis al intestino, ¿no? Por eso se denomina retrógrada. ¿Ya? Ya. Bien, ¿qué más? La pentada de Reynolds, les decía, patognomónico de la colangitis. ¿Cómo está compuesta la pentada de Reynolds? Es la triada de Charcot, más Muy bien. choque hipovolémico, taquicardia, hipotensión, ¿eh? O sea, choque hipovolémico, taquicardia, hipotensión, más síntomas o deterioro del estado neurológico. Perfecto, ¿no? Eso es. ¿Y cuáles serán, cómo está conformada la triada de Charcot ya que habló?
fiebre más ictericia más dolor en hipocondrio derecho permanente. Eso, ¿no? Más Fiebre, fiebre, ictericia y dolor en hipocondrio derecho permanente. ictericia y dolor en hipocondrio derecho. Muy bien. Luego, las complicaciones de la coledocolitiasis, les había dicho que la principal la pancreatitis y la colangitis, ¿no? Las pruebas inmunológicas, principalmente, como el estándar en la vía biliar, es la ultrasonografía, ¿no? Porque incluso es tomada como parte de los criterios de Tokio, ¿no? Ya hemos hablado del síndrome histérico, cómo se refleja laboratorialmente. El síndrome coledociano, que ya les expliqué. Aquí se denominaba el apelotonamiento de asas, cuando hay un proceso inflamatorio intraabdominal. ¿Recuerdan el término? Aquí se denominaba. ¿Quién recuerda? ¿Cómo Les decía, dice? ¿no? Que antes les decía que normalmente cuando hay un proceso inflamatorio que puede pasar a un proceso necrótico y perforación, ¿no? Hay un proceso por el cual el organismo trata de bloquear ese proceso, esa perforación, ¿no? Les había dicho que tanto el aumento mayor o el estiplon y algunas asas van y se apelotonan, ¿no? Tratan de cubrir esa parte del intestino que está perforada de tal manera que se evite una peritonitis. ¿Cómo se llamaba ese proceso? Era la formación del plastrón, ¿no? Plastrón. Este es un plastrón, les decía, ¿no? Cuando hay apelotonamiento del aumento mayor y las asas frente a un proceso inflamatorio, ¿no? O perforativo. Bien, cuando los cálculos biliares se forman en colédoco, habíamos dicho la coledocolitis primaria, ¿no? Importante la clasificación de la coledocolitis. Las fases de la apendicitis, eso ya me imagino que está claro, ¿no? A ver, para repasar cuáles son. ¿Cuáles eran las fases de la apendicitis según la fisiopatología? Incluso les dije. Son 4. Ya. La inflamatoria, la flecomatosa, no me acuerdo, la gangrenosa, ¿no? Y la necrótica. La primera fase es la flemonosa, ¿no? Flemonosa. La inflamación de la apéndice, ¿no? Luego hay una translocación bacteriana, viene la fase supurativa, ¿no? Cuando ya hay un compromiso del retorno venoso y arterial, está la fase gangrenada, ¿no? Y luego esta se perfora en su borde antimesentérico, ¿no? En las fases de apéndice. Tiene que ver mucho con la fisiopatología, ¿no? ¿Qué era el síndrome de Mirici, por ejemplo? ¿Alguien se acuerda? Hablando un poco de vesícula y vía biliar. No les había hablado de lo que era el síndrome de Mirici. Impactación del cálculo en el infundíbulo. Perfecto, ¿no? Esa es. Que a veces puede obstruir mecánicamente el conducto colédoco también, ¿no? El síndrome de Mirici.
Ya, esto es una complicación, les decía, ¿no? De una colitis única cuando el paciente deja mucho tiempo, ¿no? Con procesos crónicos, ¿no? Entonces, este cálculo que está en el fundíbulo, que a veces se puede apoyar sobre el colédoco y a veces pueden formar una misma estructura, ¿no? Por una comunicación, ¿no? De la cronicidad. A eso se denomina síndrome de Medici, ¿no? Bien. ¿Qué más? Para recordar un poco las hernias diafragmáticas que también entran en este examen. ¿Cuáles son las que se presentan principalmente en el ángulo cardiofrénico? Es decir, por principalmente protrusión de algún segmento del hígado. ¿Recuerdan los hernias diafragmáticas? Les había dicho, ¿no? Que hay las traumáticas, que hay las congénitas. A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuántos tipos de hernias diafragmáticas teníamos? Habían unas que eran las hernias de Bogdalek, ¿no? Las cuales la protrusión se daba principalmente de órganos retroperitoneales, ¿no? Como el riñón, el estómago. En el estómago, principalmente el riñón como retroperitoneal, ¿no? El estómago no es retroperitoneal. Y había unas que eran las hernias de Morgagni, ¿no? Esas las que había protrusión de un segmento del hígado a través o a partir de una debilidad, ¿no? Les decía, de la región del ángulo cardiofrénico, ¿no? Y la del retroperitoneal, las de Bogdalek, ¿no? Y cuando ante una tomografía, ¿no? Ante una hernia de tipo traumática, les decía que había signos directos e indirectos, ¿no? Cuando apreciábamos el segmento afectado, eran signos directos, ¿no? Cuando apreciábamos el muñón diafragmático, ¿no? Y por ende, cuando apreciábamos la protrusión de los órganos, se correspondían a los signos indirectos de una hernia diafragmática, ¿no? Es en cuanto a las hernias diafragmáticas. Para seguir recordando lo que era el apéndice, ¿cuál es el dolor que se produce en fósil derecha? Claro, cuando hay una palpación en la región contralateral, la fosileja contralateral. ¿Cuál era? Les decía, ¿no? Que se realiza con el talón de la mano, ¿no? Tratando de llevar las asas intestinales del lado izquierdo al derecho y produce dolor, ¿no? ¿Cuál era ese? ¿Cuál es el signo clásico? ¿Será McBurney? ¿Será Bloomberg? Rosie, no es Rosie. Robson, pues no, está bien, Robson. Claro. Ese. Y cuando hay dolor en región de epigastrio, cuando se hace la palpación en fósil de arco izquierda, ¿qué se denomina? O derecha, perdón. Bloomberg. No, el dolor al rebote en la descompresión brusca en fósil de arca derecha se denomina Bloomberg. Cuando esta se irradia a epigastrio, ¿qué se denomina? Aaron.
Esa, ¿no? Ah, muy bien. Y los signos de estrangulamiento de una hernia Aaron. umbilical. ¿Cuáles eran los signos de estrangulamiento que significan que hay que intervenir inmediatamente un paciente porque se trata de una hernia umbilical estrangulada? ¿Cuáles son los signos, síntomas? Dolor intenso. Dolor intenso, súbito, ¿no? ¿Qué más? Les decía que iba a haber cambios en la coloración de la piel, ¿no? Se puede tornar cianótico, ruborizar ese segmento. Y si hay si es una asa intestinal la que pues se ha estrangulado, pues obviamente que va a haber signos de obstrucción intestinal, ¿no? Náuseas, vómitos, también distendida, ¿no? Estos son signos de estrangulación. Los criterios de Alvarado para apendicitis les decía que es importante para llegar al diagnóstico, que es sobre todo clínico, el apéndice, ¿no? ¿Cuáles serán? A ver, rápido los signos, ¿quién recuerda? Fiebre, dolor en el hipocondrio derecho, Dolor, quejadía. La cronología de Murphy, ¿no? Es el dolor que inicia en el epigato y se irradia fosiliaca derecha, ¿no? La leucocitosis, el desvío a la derecha, ¿no? Todo eso tiene su puntuación y se presenta en distinto grado, pues le asigna, ¿no? Una valoración, ¿no? Criterios de toque que ya les había mencionado. Hablando un poco de patología hepática, habíamos visto que son los quistes hepáticos y atípicos, y habíamos visto una terapia que se la realiza actualmente, que es la terapia PAI, o la técnica de terapia PAI. ¿Cuál era esta? ¿Quién recuerda la terapia PAI? ¿O no hemos hablado de la terapia PAI? A ver. Bueno, es una técnica que se realiza haciendo una punción percutánea, ¿no? El quiste hepático de causa atípica, ¿no? Es una percusión, una punción percutánea. Luego se aspira el contenido, ¿no? Se instila, les decía, una solución, ¿no? Que puede ser antiparasitaria, y nuevamente se reaspira, ¿no? Eso significa la terapia PAI cuando hacemos el tratamiento de los quistes hepáticos, ¿no? En general puede ser el tratamiento, ¿no? Bien, y para terminar de ver este caso clínico, bueno, le voy a leer este caso clínico. Y se trata de un paciente de sexo femenino, 34 años de edad, ya tiene el antecedente de una colelitiasis biliar hace 3 años, ¿no? Ya diagnosticado de colelitiasis, entonces que tiene su cálculo en la vesícula, y que ingresa por la emergencia por presentar un cuadro clínico de 9 horas de evolución, más o menos 9 horas, ¿no? Caracterizado por dolor de inicio insidioso tras la ingesta de alimentación copiosa, ¿no? El dolor es tipo cólico, localizado en el hipocondrio derecho, no cede a los antiespasmódicos por vía oral, el paciente que ya se ha automedicado, ¿no? Presenta además náuseas y vómitos en una oportunidad, ¿no? El examen físico general, los signos vitales están estables, el paciente álgido, está febril, sí, 38.2 grados al momento, deshidratado. La parte cardiopulmonar está clínicamente estable, ¿no? El abdomen llama la atención, a la palpación el signo de Murphy positivo.
¿no? ¿Qué le parece? ¿Qué diagnóstico? Colecistitis. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué una colestitis? ¿Por qué una colestitis? ¿Por qué no una pancreatitis, por decir? A ver. ¿Por qué Porque si fuera pancreatitis, tuviera el signo de donde presenta el síndrome ictérico, y aquí solo presenta palpación de Murphy positivo, y ese es un dato, es un criterio para colecistitis. Ya, está bien. Criterios para colestitis, entonces el Murphy positivo, la fiebre, ¿no? El Sí. tiempo de evolución mayor a 9 horas. El dolor solo tiene Y poco que no cede con los antiespasmódicos. Ya, muy bien. En la pancreatitis generalmente el dolor es más en cinturón, ¿no? Ambos cuerpos con derecho, hacia la espalda, ¿no? Lo cual no tiene el paciente. Sí. Entonces nos está dando los criterios de Tokio, ¿no? Importante. Entonces con eso podemos tener una impresión diagnóstica aparente colecistitis aguda de origen litiásico, ¿no? Porque el paciente tiene antecedentes de colelitiasis, Sí. ¿no? Bien, jóvenes, pues sí, más o menos va a hacer su examen. Qué bien. ¿Alguna duda? Doctor, ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Dígame. sí, en base a todo ese cuestionario va a ser nuestro examen. Claro, porque son los temas que les mandé en la lista, ¿no? Están elaborados en base a la... Ah, ya. O sea que de ahí va a sacar las preguntas. Claro. Doutor, 20 perguntas? Dígame. ¿Perdón? Quantas perguntas vai ser o exame? Va a ser 52 preguntas. No, doutor. 52 preguntas va a ser el examen. No. La verdad es que están viendo el mecanismo, ¿no? Para poderles hacer el examen. O sea que de Nosotros esas vamos 52, 15. Puede ser, ¿no? Como le digo, están viendo ese mecanismo. Cómo les van a tomar. Nosotros nos han pedido que les mandemos un banco de preguntas, ¿no? Y creo que van a hacer a través de la plataforma que les tome. Pero obviamente que no creo que sean más de 15 preguntas, ¿no? Doctor, ¿y lo puede pasar eso para que lo leamos más con calmita? Claro, lo voy a pasar. De todas maneras tienen el video, pues, ¿no? También. Ah, sí, mande el video nomás, entonces. El video ¿Ya? también. Sí. Listo, jóvenes. ¿Hasta aquí alguna duda, algo que no haya quedado claro, que es algún tema que no hayan... No, doctor, porque usted toda en la diapositiva es leerla nomás, creo. Claro, tienen las diapositivas, tienen los videos, así que tienen que sacar más de 100 en su examen, ¿no? Listo, chicos. Entonces, si no hay dudas, quedamos acá, ¿ya? Ya, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Listo, chicos. Buenas noches a todos. Buenas Gracias, noches, doctor. Muy bien. Buenas noches, doctor. Gracias. De nada, buenas noches.